numerosas ocasiones hemos mencionado que el avance de la inteligencia artificial es muy impresionante. Realmente en las últimas horas se empezó a hablar nuevamente de cuestiones que están vinculadas con lanzamientos. Concretamente Bard, que es un bot para chat con inteligencia artificial muy novedoso de Google, pero además está ChatGPT, que es el más conocido, que no deja de sorprender minuto a minuto. ¿Qué es todo esto de lo que estamos hablando? Bueno, la posibilidad de tener un intercambio con una inteligencia artificial que contesta básicamente de todo, pero que además produce textos. Por ejemplo, en el caso de GPT. El de Google no lo conozco realmente, pero bueno, obviamente la intención es hablar de esto que para el hoy por hoy es necesario conocer. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo trabaja? ¿Y cómo nos puede cambiar la vida de ahora en adelante? Más allá de que interactuamos con ella permanentemente. En línea está Joan Zweig, que es autor y divulgador tecnológico. Joan, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Mitre Mendoza. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Gracias por la invitación. No, un placer para nosotros para tratar de interpretar qué son estos chatbots, qué alternativas nos ofrecen. Pero primero, como siempre, lo hemos hecho ya el año pasado, pero me parece bueno dar un refresh. Coméntanos, Joan, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un campo de la informática que básicamente se centra en hacer que las máquinas puedan realizar tareas que requieran de alguna especie de inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento o la toma de decisiones. En otras palabras, es como si las computadoras tuvieran un cerebro propio, humano, que les permita pensar y actuar por sí mismas. Algunos ejemplos de inteligencia artificial son, por ejemplo, el asistente Siri o asistente Alexa de Amazon y los asistentes de voz en los teléfonos inteligentes. Pero ante todo esto es una herramienta, ¿no? Y tenemos que tratarla como tal. Este año y estas primeras semanas del 2023 estamos viendo mediante ChatGPT un enorme revuelo, ¿no? Por las aplicaciones y las potencialidades de esta herramienta. Y yo creo personalmente que 2023 va a ser un año donde vamos a poner en debate muchísimo estas cuestiones. Ahora, elabora textos que tienen muy buena calidad. ¿Esto no puede ser perjudicial para algunas profesiones, pienso, o incluso para el colegio? A ver, básicamente es un modelo, ChatGPT, que fue el pionero, que fue el que primero lo lanzó la organización OpenAI, es un modelo de lenguaje se llama conversacional, ¿no? Que lo que hace es recopilar de millones de sitios web y de millones de bases de datos información para poder procesarla con esta inteligencia, que volvamos a lo que es la inteligencia humana. Lo que hace es poder aprender, poder razonar, poder diferenciar y poder tener esta sensibilidad, más sensibilidad humana y más criteriosa, y con todo eso elabora respuestas. Y sin lugar a dudas que muchas profesiones se van a ver afectadas por esta tecnología, tal como la computadora personal remodeló por profesiones en forma íntegra, o Internet empezó a emprensar la información. Es una herramienta más que va a dar mucho que hablar cada vez más. ¿Cuál es el futuro, Joan, de la inteligencia artificial? Porque vos hablabas de lo que viene en el 2023, pero ¿qué es entonces justamente eso que se viene? Porque ya conocemos estas cosas que justamente generan algún tipo de avance, pero imagino que también hay otras que ni siquiera llegamos a pensar. Hoy yo creo que la inteligencia artificial está de alguna forma más en nuestra vida de lo que nosotros quizás creemos, o más de lo que somos conscientes. Porque la verdad es que hoy las máquinas cada vez más procesan, sensan y actúan de una forma inteligente. Lo que hacen es darnos resultados de forma inteligente. Entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, viendo una red social, por ejemplo, y esa misma inteligencia nos diferencia o nos hace una segmentación de lo que estamos observando, ahí hay inteligencia artificial inserta en nuestra vida cotidiana. Cuando hacemos una búsqueda en Google, hay inteligencia artificial inserta en nuestra vida cotidiana. Acá estamos viendo como las primeras aplicaciones que dan un paso más, pero hoy en día ya esto está mucho más presente de lo que nos imaginamos. Volviendo a la pregunta de qué me imagino a futuro, me imagino que va a haber cada vez más aplicaciones y va a haber cada vez más de alguna forma, más empleos y más trabajos que nazcan de esta herramienta de alguna forma. ¿Tiene límite esto, Joan?
A ver, yo creo que la tecnología, la tecnología no tiene límites, son herramientas y depende, no se trata tanto de cómo el límite que nos establezca la tecnología, sino de qué límite le establecemos nosotros como humanidad. A ver, haciendo una analogía, un ladrillo puede servir para construir una casa o un ladrillo puede servir para golpear a una persona. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial, puede servir para ser más productivos, para mejorar ciertos procesos, ¿no? Sin lugar a dudas que va a haber cosas que van a pasar, ¿no? Va a haber trabajos que se van a reinventar, va a haber, es decir, van a haber tareas más repetitivas y más reiterativas y más operativas que van a empezar a estar de la mano de la inteligencia artificial. Pero hoy la verdad es que es lo mismo que yo creo que se va a terminar naturalizando, ¿no? Porque es lo mismo que hoy debatir si usamos o no una calculadora para hacer tareas de cálculo. Y probablemente alguien que le guste matemática me va a responder, pero a mí me gusta hacer tareas de cálculo, claro, y soy muy bueno. Pero no podemos discutir que el ratio de eficacia y la performance que da este tipo de herramientas es mucho mejor que la del ser humano. ¿Qué tan grande es la brecha si pensamos en inteligencia artificial entre los diferentes países del mundo? Pienso, por ejemplo, en aquellos que pueden tener más desarrollo, como por ejemplo Estados Unidos, y después también inevitablemente voy a pensar en nuestro país, en Argentina. Ahí yo creo que hay varias cuestiones al respecto. Hay cuestiones hasta guerras también de geopolíticas y guerras de plataformas. La gran pregunta es qué va a hacer China, ¿no? Mirando todo este ecosistema, recordando que ChatGPT con OpenAI es un proyecto de Elon Musk de Estados Unidos, y Google es una empresa enteramente de Estados Unidos. Entonces, si, por ejemplo, ¿qué va a pasar con China? ¿Qué va a pasar con compañías como Apple, como Amazon, como Samsung, como Meta, la nueva Facebook? Entonces, estamos viviendo momentos muy interesantes de ver cómo se va a comportar la geopolítica y la guerra de plataformas en ese sentido. Entonces, yo creo que estamos en un momento de incipiente donde estamos viendo aplicaciones que realmente son fascinantes, pero a mí me hace acordar mucho a otros momentos de la historia. Yo hace 10 años que trabajo como divulgador y como emprendedor en tecnología, y siento que hay momentos o diferentes o aplicaciones reales. A ver, la inteligencia artificial no es algo nuevo, se viene trabajando hace décadas. Lo que estamos viendo son aplicaciones que empiezan a mostrar una utilidad muy concreta y real para cambiar nuestra vida. Entonces creo que estamos en ese momento, estamos viendo herramientas y aplicaciones concretas y reales para que van a realmente cambiar nuestra vida en ese sentido. Yo antes tengo que hacer la pregunta porque vos sabés que el año pasado trascendió esta información de un ingeniero que decía que había conciencia en Lambda, ¿no? Y algunos se preguntan, ¿nos podrán superar las máquinas? Están programadas por seres humanos, pero ¿qué hay de esto? Lo de la conciencia. Lo de la conciencia, que en algún momento adquiere esa posibilidad, contesta todo el tiempo. Vos decís, ¿hasta qué punto esto puede ser así y no de otra manera? A ver, hoy en día yo creo que la inteligencia artificial actualmente no tiene conciencia. Yo creo que esta tecnología está diseñada para realizar tareas específicas y no tiene la capacidad de sentir, de percibir o de tener conciencia de su entorno o de sí misma. Recordemos que la tecnología hasta este momento está basada en algoritmos y en modelos que permiten que las máquinas puedan tomar decisiones y realizar acciones, pero no tiene la capacidad de tener experiencias subjetivas o lo que es más humano, el sentimiento, el sentir. Este es un tema de mucho debate en la comunidad científica, es mucho debate en la comunidad filosófica. Esta gran pregunta, si algún día será posible desarrollar una inteligencia artificial con conciencia. Pero ahí creo que está el gran diferencial que tenemos como especie humana. Yo soy un fiel creyente que las capacidades humanas son y seguirán siendo irreemplazables. Y vamos a un modelo híbrido en donde lo digital nos genera mayor eficiencia, lo digital nos genera mucha más productividad, pero hay habilidades como la capacidad de poder adaptarnos, la creatividad humana, la sensibilidad humana, la capacidad de observar, el contacto humano, la empatía, ¿no? El sentir lo que siente el otro, que hoy en día las máquinas no lo pueden hacer todo eso. Así que yo soy un fiel creyente que de alguna forma las capacidades humanas van a seguir siendo súper necesarias en este mundo. También va a haber nuevos trabajos que se inventen, porque a estos asistentes o estas inteligencias artificiales
alguien va a tener que pedir, y alguien va a tener que pedirle hacer las cosas, solicitarle, escribirle hacer esto, hacer esos elementos. Entonces creo que hay nuevos empleos que van a surgir a partir de toda estas grandes integraciones que van a empezar a surgir. Joan, bueno, para ir cerrando, hoy hemos hablado por distintos motivos mucho de educación. ¿Qué le dirías a un chico hoy que está indeciso, que quiere estudiar, que le gusta la tecnología, que por ahí es gamer? ¿Por dónde tendría que ir? A ver, yo creo que el mundo del futuro va a requerir, por un lado, muchos matemáticos, muchos biólogos, muchos físicos, muchas personas que trabajen con disciplinas muy duras, muchos ingenieros, muchos programadores. Pero por otro lado, el mundo del futuro va a necesitar muchos comunicadores, muchos periodistas, muchos historiadores, muchos sociólogos, muchos psicólogos. Creo que estamos en un momento donde tenemos que abrazar la tecnología, no caer en extremos. Yo no soy de la escuela de caer en extremos, porque los extremos no nos permiten dudar. Tenemos que tener una postura abierta, tenemos que tener una mirada abierta en torno a cómo usamos la tecnología, a qué provecho le sacamos, y creo que hay que fomentar mucho la cultura de experimentación, ¿no? Porque estamos en un momento donde la tecnología, y ustedes también me preguntaron, que medio que lo pasamos de largo, cómo está la inteligencia artificial de acuerdo a cada uno de los países. Yo creo que la tecnología aplana, ¿no? Lo que hace es dar más oportunidades, equiparar. Después está el debate de la accesibilidad, ¿no? Porque para todo esto uno tiene que tener accesibilidad a Internet y los dispositivos para poder entrar a este mundo. Pero yo le diría que a un chico hoy que está viendo qué estudiar, que experimente, que pruebe, y básicamente y que sea consciente de esas habilidades que hay que construir para poder prosperar y para poder sobrevivir en este siglo XXI. Que desarrolle humildad intelectual, que desarrolle la cultura de la colaboración, que desarrolle la experimentación, que descubra también lo que no le gusta hacer. Estamos en un momento de la humanidad donde también la barrera de entrada cada vez es más baja, y el coste también de probar, de emprender y de experimentar también es una realidad que hoy en día podemos empezar a pensarla. Así que iría medio por ahí. Muchísimas gracias, Joan, por esta nota. Gracias a ustedes y a disposición para ampliarla cuando necesiten. Por supuesto. Un placer. Joan Zweig, autor y divulgador tecnológico.